Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Hola Erika, buenos días. Hola Edgar, buenos días, bienvenidos. Saludando al buen Lalo Carrillo desde los controles, les saluda Edgar Jiménez, transmitiendo desde el corazón de la capital potosina, desde el 88.5 de FM, desde Radio y Televisión Universitaria. Le invito a que nos siga a través de las redes sociales en @coposid en este gran 2026 en el que el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología está festejando sus 30 años, su 30 aniversario. Felicidades al Coposid y a toda la gente que a lo largo de estas 3 décadas ha venido construyendo e impulsando el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en San Luis Potosí. Y sin más, para estar más que informados, vámonos con los titulares. Titulares. Agroterrorismo, biotecnología asistida por IA como arma. Científicos revelan enigmáticas diferencias entre las dos caras de la luna. ¿Por qué no deberíamos pedir a la IA que nos resuma un libro para la escuela? La importancia de tener en cuenta la cultura local para elaborar planes climáticos de éxito. Los perros muestran comportamientos similares a la adicción respecto a sus juguetes. Científicos demuestran que los pingüinos son difusores de contaminación en la Antártida. Colores que guían la evolución. La lunitis existe e incluso afecta a los jubilados. La inteligencia artificial detecta grasa de riesgo en solo 3 minutos. Identifican las zonas cerebrales más afectadas de pacientes con esquizofrenia. ¿Creías que contar calorías del menú te salvaría? Cambridge dice no tanto. ¿Cómo los supercerebros de los superancianos y cuán posible es que lleguemos a tener uno como el de ellos? Descubren un mecanismo bacteriano que podría destruir células tumorales. ¿Son los números imaginarios imprescindibles para describir la realidad cuántica? La importancia de la educación ambiental para la ciudadanía. Pata de guanaco, la flor que vence la sequía del desierto. Y en el top 10 de esta mañana, las peores formas en las que se ha utilizado mal la ciencia y la tecnología. Estas son las netas de hoy. Agroterrorismo, biotecnología asistida por IA como arma, por DW. Un caso ocurrido en Estados Unidos ha encendido las alertas internacionales sobre el llamado agroterrorismo, es decir, el uso de patógenos para dañar la agricultura como parte de una guerra híbrida. En julio de 2024, autoridades estadounidenses detuvieron en Detroit a un investigador chino que intentaba ingresar de forma clandestina el hongo Fusarium gramineum, un patógeno capaz de destruir cultivos de trigo, cebada y maíz, además de representar riesgos para la salud humana y animal. El científico confesó que ocultó deliberadamente las muestras para clonarlas en un laboratorio. La investigación del FBI reveló, además de coordinación con su pareja, investigadora en una universidad de Michigan, quien permanece detenida y enfrenta cargos por conspiración, contrabando y fraude migratorio. Aunque no se ha probado que el hongo estuviera modificado genéticamente, expertos advierten que una variante alterada podría causar daños masivos a la agricultura. El caso reaviva la preocupación por el uso de biotecnología e inteligencia artificial con fines hostiles. Especialistas señalan que herramientas como la biotecnología sintética y el diseño de proteínas con IA, útiles para vacunas y medicamentos, también puede facilitar la creación de armas biológicas. La falta de controles internacionales efectivos y la escasa supervisión de laboratorios agravan el riesgo en un contexto donde la seguridad alimentaria se vuelve un nuevo frente estratégico global. Y desde Crónica, científicos revelan enigmáticas diferencias entre las dos caras de la luna. Científicos de la Universidad de Arizona han revelado nuevas pistas que explican por qué las dos caras de la luna son tan distintas. El estudio, publicado en la revista Nature, señala que un gigantesco asteroide impactó la cara oculta del satélite hace unos 4.300 millones de años, formando la enorme cuenca del polo sur Aitken, el cráter más grande de la Luna.
Los investigadores descubrieron que este impacto fue oblicuo, no frontal, y que llegó desde el norte, lo que ayuda a explicar la forma alargada de la cuenca. Este hallazgo es clave para las futuras misiones Artemis, que alunizarán cerca del Polo Sur y podrían estudiar materiales expulsados desde el interior de la Luna, ofreciendo información única sobre su origen. El trabajo también aporta una nueva explicación a la simetría lunar. Mientras la cara visible concentró elementos que generan calor como potasio y tierras raras y desarrolló intenso vulcanismo, la cara oculta quedó más fría y llena de cráteres. Los científicos confían en que las muestras que regresan las misiones Artemis permitan entender mejor cómo evolucionó la Luna y por qué muestras estas marcadas diferencias entre sus dos hemisferios. Y desde The Conversation, ¿por qué no deberíamos pedir a la IA que nos resuma un libro para la escuela? Un artículo académico advierte que no es recomendable pedir a la inteligencia artificial que resuma libros escolares. Aunque la IA puede ser útil para orientarse rápidamente sobre un texto o elegir bibliografía, su uso como sustituto de la lectura obligatoria empobrece el aprendizaje, especialmente en estudiantes. La autora explica que leer un libro completo desarrolla habilidades clave para la comprensión profunda, el pensamiento crítico, la memoria, la atención y la creatividad. Capacidades que no se fortalecen cuando se recurre a resúmenes automáticos. Además, los resúmenes generados por IA no siempre son fiables. Pueden contener errores, omisiones, sesgos o simplificaciones que distorsionan el sentido del texto original. Más allá de lo académico, la lectura tiene una dimensión emocional y formativa irreemplazable. Fomenta la empatía, el bienestar y el gusto por aprender. Delegar esta tarea a la IA puede generar dependencia tecnológica y pérdida de autonomía intelectual. La conclusión es clara: la inteligencia artificial debe usarse de forma moderada y responsable como apoyo, pero nunca como reemplazo del acto de leer, especialmente durante la etapa escolar. Y desde Conversation, la importancia de tener en cuenta la cultura local para elaborar planes climáticos de éxito. Un artículo académico subraya que los planes contra el cambio climático solo serán realmente exitosos si toman en cuenta la cultura, el conocimiento y las necesidades de las comunidades locales. La autora advierte que el cambio climático ya es un problema presente y que la vulnerabilidad de las regiones no depende solo de factores geográficos, sino también de la capacidad de adaptación de sus habitantes. En Europa, la región mediterránea destaca como una de las más expuestas al calentamiento global por sus ecosistemas frágiles, costas densamente pobladas y economía basadas en el turismo y la agricultura. Estudios recientes muestran que, aunque existen políticas climáticas a distintos niveles, muchas fracasan cuando se diseñan a gran escala sin considerar las particularidades locales. El texto pone como ejemplo las prácticas agrícolas tradicionales y las intervenciones urbanas impuestas sin participación ciudadana, que suelen generar rechazo o perder oportunidades de sostenibilidad. La clave, señala, está en involucrar activamente a la población mediante procesos colaborativos, educación ambiental y decisiones compartidas. La conclusión es clara: la lucha contra el cambio climático es global, pero sus soluciones más efectivas y duraderas nacen en lo local, integrando cultura, participación social y conocimiento del territorio. Y en otra de las netas de esta mañana, desde Crónica, los perros muestran comportamientos similares a la adicción respecto a sus juguetes. Un estudio científico revela que algunos perros pueden desarrollar conductas muy similares a las adicciones conductuales en los humanos, pero dirigidas a sus juguetes. La investigación, encabezada por la Universidad de Veterinaria de Viena y publicada en la revista Scientific Reports, analizó comportamientos como el ansia, la falta de autocontrol y la dificultad para calmarse, rasgos típicos de adicciones como el juego o los videojuegos en personas. El estudio observó a 105 perros de distintas razas y edades, todos descritos por sus dueños como muy motivados a jugar. Durante las pruebas, los animales fueron privados de su juguete favorito o se les dificultó el acceso a él. En total, 33 perros mostraron comportamientos problemáticos, insistían de forma persistente en no obtener el juguete, le daban prioridad incluso sobre la comida o la interacción con sus dueños y no lograban tranquilizarse durante varios minutos. Los investigadores destacan que los perros serían la primera especie no humana en mostrar espontáneamente conductas similares a la adicción. Advierten, sin embargo, que se requiere más investigación para determinar si este comportamiento puede afectar su bienestar y cómo prevenirlo. Y desde Crónica, científicos demuestran que los pingüinos son difusores de contaminación en la Antártida.
Un estudio científico realizado por investigadores españoles demuestran que los pingüinos pueden actuar con difusores naturales de contaminación en la Antártida. La investigación liderada por el Instituto Español de Oceanografía y publicada en la revista Geoderma analizó suelos de colonias de pingüinos en las islas Livingston y Decepción, donde se detectó un enriquecimiento significativo de nutrientes, metales como cobre y zinc y compuestos contaminantes conocidos como hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los científicos concluyen que los pingüinos funcionan como vectores biológicos que trasladan contaminantes desde el medio marino hasta los ecosistemas terrestres a través de su guano. El origen de estos contaminantes es diverso: la actividad biológica de las propias aves, la intensa actividad volcánica, especialmente en la isla Decepción, y en menor medida la presencia humana asociada a bases científicas y turismo. Aunque la concentración no alcanza niveles tóxicos inmediatos, el estudio advierte que el cambio climático, el deshielo del permafrost y el aumento de lluvias podrían movilizar estos contaminantes hacia riachuelos y aguas costeras, afectando a organismos muy sensibles como el plancton. El hallazgo rompe con la idea de una Antártida completamente intacta y subraya la fragilidad de sus ecosistemas. Y desde Crónica, colores que guían la evolución. Un estudio sobre libélulas muestra cómo el color no es solo una cuestión estética, sino un factor clave en la evolución y la reproducción de las especies. A partir de la observación de libélulas de distintos colores que pertenecen a la misma especie, la investigación plantea preguntas centrales de la biología evolutiva. ¿Por qué persisten distintas variantes genéticas y cómo influyen en la supervivencia y el apareamiento? Los científicos explican que el color de las libélulas pueden cambiar con el tiempo porque algunos tonos ayudan a evitar depredadores o a atraer a los machos. En las hembras, esta diversidad de colores refleja distintas estrategias reproductivas. Algunas usan colores brillantes para atraer pareja, mientras que otras adoptan tonos más discretos para pasar desapercibidas y reducir riesgos. Este fenómeno, conocido como poliformismo de color, permite que dentro de una misma especie coexistan individuos con apariencias muy distintas. En algunos casos, el color facilita el reconocimiento entre parejas y mantiene la diversidad genética. En otros, puede limitar el cruce entre grupos y favorecer, con el tiempo, la aparición de nuevas especies. Así, los colores guían silenciosamente la evolución. Y desde Conversation, la lunitis existe e incluso afecta a los jubilados. La llamada lunitis, ese malestar anímico asociado al inicio de la semana, no solo afecta a las personas en activo, también se presenta en jubilados. Así lo confirma un estudio publicado que muestra que los lunes generan apatía, desmotivación y mayor estrés incluso en quienes ya no trabajan. La ciencia explica este fenómeno por varios factores. Culturalmente, el lunes se asocia al inicio de obligaciones, lo que activa respuestas de estrés en el organismo. Además, los cambios en los horarios de sueño durante el fin de semana provocan el jet lag social, que afecta el estado de ánimo. A esto se suman alteraciones neuroquímicas como descensos en serotonina y variaciones en dopamina, relacionadas con la motivación y el bienestar. En personas jubiladas, los investigadores destacaron un aumento de hasta 23% en los niveles de cortisol los lunes, influido también por la soledad, rutinas poco estructuradas y menor actividad social. La buena noticia es que la lunitis puede combatirse con hábitos sencillos: mantener horarios de sueño estables, hacer ejercicio, planear actividades frecuentes y agradables y fomentar la vida social. El estudio recuerda que el lunes pesa más en nuestra mente de lo que creemos, incluso después del retiro laboral. Y desde InfoSalud, la inteligencia artificial detecta grasa de riesgo en solo 3 minutos. Investigadores del Centro Médico Mass General Brigham en Estados Unidos han desarrollado una herramienta de inteligencia artificial capaz de detectar grasa corporal de riesgo en tan solo 3 minutos. El sistema analiza un escaneo corporal y permite medir con gran precisión la composición corporal, identificando especialmente la grasa asociada a un mayor riesgo cardiovascular y metabólico. A diferencia de métodos tradicionales que suelen ser costosos, invasivos o tardados, esta tecnología basada en IA ofrece resultados rápidos y detallados, lo que podría facilitar diagnósticos tempranos y un mejor seguimiento de enfermedades como la diabetes, la obesidad y los problemas cardíacos. Los especialistas destacan que esta herramienta podría integrarse fácilmente en entornos clínicos, ayudando a los médicos a tomar decisiones más rápidas y personalizadas sobre la salud de sus pacientes.
El avance representa un paso importante en el uso de inteligencia artificial aplicada a la prevención y detección temprana de riesgos para la salud. Identifican las zonas cerebrales más afectadas de pacientes con esquizofrenia, por Infosalud. Investigadores de la Universidad de Sevilla han identificado las zonas del cerebro que presentan mayores alteraciones estructurales en pacientes con trastornos del espectro de la esquizofrenia, especialmente en las fases iniciales de la enfermedad. El estudio compara la morfología cerebral de estos pacientes con las de personas neurotípicas del mismo sexo y edad, lo que permite detectar desviaciones tempranas en el desarrollo del cerebro. Los resultados señalan regiones específicas donde se concentran los principales daños estructurales, lo que aporta nuevas pistas sobre el origen y la evolución de la esquizofrenia. Este hallazgo podría facilitar diagnósticos más precoces y mejorar la personalización de los tratamientos, al permitir una mejor comprensión de cómo progresa la enfermedad desde sus primeras etapas. El avance presenta un paso relevante en la investigación neurocientífica y abre la puerta a estrategias clínicas más eficaces para el abordaje temprano de este trastorno mental. Y desde Infosalud, ¿creías que contar calorías del menú te salvaría? Cambridge dice, no tanto. Un estudio de la Universidad de Cambridge pone en duda la efectividad del etiquetado de calorías en los menús como estrategia para combatir el sobrepeso y la obesidad. Aunque comer en restaurantes, locales de comida rápida o pedir comida para llevar se asocia con una peor calidad de la dieta y aumento de peso, mostrar las calorías en los menús no siempre logra que las personas elijan opciones más saludables. Los investigadores señalan que, si bien esta medida busca informar al consumidor y mejorar la salud pública, su impacto real es limitado. En muchos casos, las decisiones alimentarias están más influenciadas por el precio, el sabor, los hábitos y el contexto social que por el número de calorías indicado. El estudio sugiere que para el etiquetado calórico puede ser una herramienta útil, pero insuficiente por sí sola. Para lograr cambios reales en la alimentación se requieren estrategias más amplias que incluyan educación nutricional, políticas de salud pública y entornos que faciliten elecciones verdaderamente saludables. Y desde BBC, ¿cómo son los cerebros de los superancianos y cuán posible es que lleguemos a tener uno como el de ellos? Un grupo de científicos de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos estudia desde hace 25 años a los llamados superancianos, personas de 80 años o más que conservan una memoria comparable a la del individuo 20 o 30 años más jóvenes. Sus hallazgos desafían la idea de que el deterioro cognitivo es inevitable con la edad. Las investigaciones muestran que estos adultos mayores tienen cerebros que envejecen de forma distinta. Presentan mayor volumen cortical, un giro cingulado anterior más grueso, clave para la motivación, las emociones y la sociabilidad, y neuronas más grandes y saludables en regiones esenciales para la memoria. Además, muchos muestran menos acumulación de proteínas asociadas al Alzheimer, como la tau o el amiloide, o bien una notable capacidad para resistir sus efectos. Un rasgo común es su fuerte vida social. Aunque los científicos aclaran que no existe un perfil típico, los superancianos tienen estilos de vida muy diversos y no siempre siguen hábitos considerados saludables. Los expertos subrayan que no hay una fórmula mágica para convertirse en superanciano. Sin embargo, reducir riesgos, cuidar la salud física y mental, mantenerse activo y socialmente conectado puede aumentar las probabilidades de un envejecimiento cognitivo más saludable. El mensaje clave es claro: el cerebro puede envejecer mucho mejor de lo que se pensaba. Así que cuídese. Y bueno, pues en otra de las netas de esta mañana, descubren un mecanismo bacteriano que podría destruir células tumorales. Desde Crónica. Un estudio internacional liderado por el Centro de Investigación del Cáncer en España descubrió un mecanismo bacteriano con potencial para combatir el cáncer. Los científicos identificaron que una proteína llamada HAPA, secretada por la bacteria Vibrio cholerae, es capaz de destruir células tumorales humanas. La investigación, publicada en la revista Cell Death Discovery, demostró que esta proteína actúa como una llave que se une a receptores específicos presentes en células cancerosas de mama, colon y páncreas. Al activarlos, desencadena una reacción interna que provoca la autodestrucción de las células, un proceso conocido como apoptosis. Para confirmar el hallazgo, el equipo utilizó tanto la bacteria original como versiones modificadas e inocuas que solo producen la proteína HAPA, aprobando que el efecto antitumoral se debía exclusivamente a esa sustancia.
Los investigadores destacan que este descubrimiento abre nuevas posibilidades para desarrollar terapias oncológicas más selectivas y combinadas, basadas en proteínas bacterianas, aunque subrayan que aún se requieren más estudios antes de aplicarlo en tratamientos clínicos. ¿Son los números imaginarios imprescindibles para describir la realidad cuántica? Por El País. Los números imaginarios, que durante mucho tiempo se consideraron solo una herramienta matemática abstracta, podrían ser indispensables para describir la realidad cuántica. La mecánica cuántica es la única teoría fundamental de la física que incorpora de manera explícita números complejos en sus ecuaciones, algo que incluso sus fundadores intentaron evitar en sus inicios. Sin embargo, estudios recientes muestran que estos números no pueden eliminarse sin afectar la coherencia de la teoría. Son esenciales para explicar fenómenos claves del mundo subatómico, como la superposición de estados, las interferencias cuánticas y la evolución temporal de las partículas. Cuando se intenta reformular la mecánica cuántica usando solo números reales, los modelos no logran reproducir correctamente los resultados experimentales. Esto sugiere que los números imaginarios no son un simple recurso matemático, sino una parte fundamental del lenguaje con el que se describe la naturaleza a escala cuántica. En conclusión, todo indica que comprender el universo microscópico sin números imaginarios no es posible, forma parte esencial de cómo funciona la realidad cuántica. Y desde Crónica, la importancia de la educación ambiental para la ciudadanía. La educación ambiental es una herramienta clave para lograr un desarrollo sostenible y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del planeta. Ante la escasez de recursos naturales, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la sostenibilidad se vuelve un reto que requiere información, conciencia y acción colectiva. Este tipo de educación busca formar ciudadanos informados y comprometidos, capaces de tomar decisiones responsables sobre el uso de recursos, la reducción de la contaminación, el cuidado del agua, el aprovechamiento de energías limpias y la adopción de prácticas de la economía circular. Su objetivo es equilibrar las actividades humanas con la salud del medio ambiente. La educación ambiental combina saberes de las ciencias naturales, sociales y las humanidades, y aunque no siempre es formal, sí es formativa. Es especialmente importante trabajar con niñas, niños y adolescentes para desarrollar cambios duraderos sin dejar de lado a la población adulta. En resumen, educar ambientalmente a la ciudadanía es fundamental para construir comunidades más conscientes, participativas y responsables con el futuro del planeta. Y desde DW, pata de guanaco, la flor que vence la sequía del desierto. En el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del planeta, florece la Cistante longiscapa, conocida como pata de guanaco, una planta capaz de sobrevivir en condiciones extremas de sequía, altas temperaturas y fuerte radiación solar. Su aparición durante el fenómeno del desierto florido, activado por lluvias inusuales, transforma el paisaje con un intenso color púrpura. Más allá de su belleza, esta flor ha despertado el interés científico por su extraordinaria resistencia. Investigadores chilenos analizan su material genético para entender cómo logra adaptarse a la falta de agua, y esas características podrían aplicarse a cultivos agrícolas. Uno de sus rasgos más sorprendentes es que puede alterar entre dos tipos de fotosíntesis, reduciendo la pérdida de agua en condiciones extremas. Este mecanismo la convierte en un modelo clave para enfrentar los efectos del cambio climático. El estudio de la pata de guanaco podría ayudar a desarrollar cultivos más resistentes a la sequía, ofreciendo una posible solución desde el desierto más seco del mundo para el futuro de la agricultura. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y bueno, para cerrar estas netas del día de hoy, pues le traemos el top 10 las peores formas en que se ha utilizado mal la ciencia y la tecnología. Número 10. Obsolescencia programada. El diseño internacional de productos con vida útil corta ha impulsado el consumo desmedido, generando enormes cantidades de residuos y agravado la crisis ambiental. En la número 9, vigilancia masiva y pérdida de la privacidad. El uso de tecnologías digitales para espiar poblaciones ha permitido un control excesivo de la información personal y ha puesto en riesgo libertades civiles. Número 8. Manipulación genética sin ética. Experimentos sin regulación adecuada, como la edición genética en embriones humanos, ha abierto debates sobre límites morales y riesgos irreversibles. En la número 7, uso de algoritmos para discriminar.
Sistemas de inteligencia artificial mal diseñados han reproducido y amplificado sesgos sociales en ámbitos como el empleo, la justicia y el acceso a servicios. Número 6. Desarrollo de armas químicas y biológicas. La ciencia aplicada a la creación de agentes letales ha provocado tragedias humanitarias y sigue representando una amenaza global. En la número 5, contaminación industrial a gran escala. Avances tecnológicos utilizados sin responsabilidad han dañado ecosistemas, afectado la salud humana y acelerado el cambio climático. Número 4. Experimentación humana sin consentimiento. A lo largo de la historia, la ciencia ha sido usada para realizar pruebas médicas sin ética, causando sufrimiento y violaciones graves a los derechos humanos. En la número 3, energía nuclear con fines bélicos. Aunque tiene usos pacíficos, su aplicación en armamento ha demostrado un poder destructivo capaz de aniquilar ciudades enteras. Número 2. Desinformación tecnológica. El uso de plataformas digitales para difundir noticias falsas y manipular opiniones ha debilitado la democracia y la confianza social. Y en la número 1, creación y uso de armas de destrucción masiva. El peor uso de la ciencia y la tecnología ha sido su aplicación para matar a gran escala, poniendo en riesgo la supervivencia de la humanidad. Y bueno, con esto el mensaje, pues precisamente la ciencia y la tecnología no son buenas ni malas por sí mismas. Todo depende de cómo y para qué se utilicen. La ética y la responsabilidad son clave para el conocimiento, sirva para el bienestar humano y no a su destrucción. Y bueno, pues con esto, gran cierre en las netas del día de hoy, Erika. Un gusto, Edgar. Hasta la próxima. Pues un gracias al buen Lalo Carrillo desde los controles. Quédese la próxima media hora, los próximos 30 minutos en la entrevista de La Neta de la Ciencia. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.